En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 11 de marzo del 2021, es jueves de la tercera semana del tiempo de la Cuaresma. 3 semanas y empezaremos el triduo pascual. Así que por lo tanto, está de más que se lo repita, aceleremos nuestra conversión, aceleremos nuestra vuelta a la casa del Señor, por favor, con pleno derecho, digamos, con un corazón puro, con un corazón contrito y humillado. Seguimos, segundo día de la novena, en honor a San José, así que por favor, hombre, ahí en las manos de José pongamos esas intenciones que llevamos en el alma todos. Hoy es día de San Sofronio de Jerusalén. Sofronio nace en Damasco. Miren, dice la leyenda que casi queda ciego de todo lo que leía, porque era un estudioso de primerísima categoría. Incluso se dice en algunos de los escritos que le llamaban el sofista. Feo eso, porque los que entendemos un poquito de la historia de la filosofía, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, los sofistas son los que engañan precisamente a partir del uso de una supuesta sabiduría, pero en este caso es porque tenía él mucha sabiduría y por eso se le llamaba así. Fue discípulo de Juan Mosco, que fue uno de los grandes monjes de la antigüedad. Él escribió el Prado Espiritual estando en Roma, donde va a morir en Roma Juan Mosco en el año 620. Regresa a la Tierra Santa, pues, el amigo Sofronio, y estando en Jerusalén lo eligen patriarca cuando muere el anterior, que se llamaba Modesto. Y entonces, miren, le tocó una época complicadísima. En primer lugar, luchar contra la herejía monotelita. ¿Qué es eso, padre? El monotelismo es aquella herejía que sostiene que en Cristo hay una sola voluntad. Y no, señor. En Cristo hay dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces usted no puede caer en venir, no, claro, se juntan con un solo fin, perfecto, pero él tiene voluntad humana, porque si negamos su voluntad humana, entonces no es humano, y si no es humano, ¿quién nos redime? O sea, y de hecho lamentablemente se perdieron los escritos de Sofronio en torno a esto, ¿no? Hay sí una carta pastoral que se ha conservado, pero realmente parece que había hecho una recopilación de los escritos de los padres de la antigüedad, de los padres de la iglesia, que defendía pues la verdadera doctrina católica. En fin, él va a morir en el año 638, justamente cuando ya los musulmanes han entrado en la Tierra Santa, y en Jerusalén, de hecho. Él logró que respetasen a los cristianos, que no matasen a los cristianos, y logró incluso una cierta convivencia con los musulmanes que durará hasta el siglo XI, pues, porque hasta ese momento se respetó siempre a los cristianos, se respetaba a los peregrinos que iban a los lugares santos. Lamentablemente, cuando llegan los seleucidas, cuando llegan los turcos, los musulmanes turcos, entonces ahí sí la cosa cambió completamente. Es uno de los grandes padres de la iglesia, un escritor sin duda, pero sobre todo un gran defensor de la doctrina católica. Vamos a las lecturas del día de hoy. Bueno, particulares los textos del día de hoy. Algunos se preguntará, ¿por qué leer esto en Cuaresma? Vamos, con cuidado. Jeremías, capítulo 7, versículos del 23 al 28. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos los profetas un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, no en balde vamos a proclamar el Salmo 94. Si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan su corazón, que viene calza muy bien con lo que acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, una conciencia un poco dolorosa, ¿no? Darnos cuenta que somos sordos a la voz del Señor. Si lo piensan bien, el jueves después de ceniza hemos escuchado precisamente el relato en el que se nos insistía: opta por el bien para que vivas, rechaza el mal para que no mueras, pues es exactamente aquello, ¿no? Te he puesto delante de ti el bien y el mal, y hoy nos dice, hombre, cumplan, caminen siempre en mi voluntad para que les vaya bien. Es que
lo que está provocando el Señor, una conversión sincera, es eso. Lo que Dios quiere es que seamos felices. Lo que Dios quiere es que disfrutemos de estar en su presencia. Lo que Dios pretende de nosotros es que realmente vivamos en su gracia, que vivamos con la alegría de estar en su presencia. Pero no queremos. Seguimos sordos. Fueron peores que sus padres. Miren, Jeremías le toca vivir la época antes del destierro, ¿no? Jeremías anunció la venida del Mesías, pero no lo conoció, pues, no supo nada de él. Estamos hablando de 6 siglos antes del nacimiento de Cristo. Ajá. Y nosotros que sí, que hemos conocido la historia de la salvación, sabemos hasta dónde ha llegado Dios por nosotros, todo lo que nos ha amado, y aún así seguimos sordos. Porque ya les digo, es como aquella viejita. Por este oído no escucho bien y por este no quiero oír. Y ese es nuestro problema. No queremos escuchar a Dios. Nos seguimos rehusando a convertirnos, a cambiar de vida, a vivir haciendo el bien. Algo parecido ocurre en el Evangelio del día de hoy. Es un poco distinto solamente por el sentido, pero realmente apunta a la misma situación. Lucas capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás, entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Si hay una cosa que debe quedarnos claro después de escuchar este evangelio, es que la división es producto de Satanás. Estamos claros. Un pueblo dividido, un reino dividido va a la ruina. Cae casa por casa. Lo vemos nosotros aquí en mi país. Estamos tan divididos que ahí va cayendo casa por casa porque realmente es dolorosísimo. Pero bueno, a donde quiero llegar es a esto, ¿no? ¿Y mi corazón cómo anda? Mi corazón está unificado para vivir según Dios, para buscar el bien, para hacer el bien, para seguir su voluntad. O en mi sordera, piensen, este es mudo. Allá son sordos. Y de hecho, precisamente es lo que les decía del Salmo, ¿no? Pero recuerden que una persona normalmente es muda porque no escucha. O sea, eso va relacionado, ¿no? Una persona que no puede oír, nunca ha escuchado hablar. Entonces mira que la gente mueve la boca, pero no sabe lo que están diciendo porque no escucha. Y entonces eso nos pasa también a nosotros. Pues no solo es que no queremos escuchar, sino que tampoco podemos proclamar, tampoco podemos declarar quién es Dios para nosotros y quién es Dios para el mundo, porque sencillamente estamos viviendo sordos, de espaldas a Dios, divididos interiormente. A veces nos ocurre aquello que dice San Pablo, no queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal que no queremos. Y ahí está el detalle. Entonces, por eso, pedirle al Señor un criterio unificado, una vida que sea unitaria, que haya integralidad e integridad en nuestra manera de proceder, para que integrados, es decir, sin ese rompecabezas en el que a veces nos metemos, sino unificados por la fuerza del amor del Señor, podamos enfrentar al mal. Expulsar los demonios, sí, empezando por los que llevamos dentro, por aquello que provoca división. Toda división es producto del mal. Toda división, evidentemente, hay que hacer ruptura, separarse del mal para optar por el bien, claro, pero eso no es división, eso es opción. Estamos hablando del que va dividiendo, el que a propósito, el que adrede genera división para, según él, gobernar, para, según él, reinar. Eso es lo propio del diablo. Eso no es lo propio de un hijo de Dios. Vamos, hay que convertirse. Hagamos oración. Tú, Dios de amor y vida, no dejas de llamarnos a cualquier hora y en cualquier lugar, a una vida plena y feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, no abandonas a tus hijos e hijas, aunque hayamos quebrantado tu alianza, y nos ofreces siempre tu perdón y abrazo de Padre.
Tú, Dios fiel y lleno de ternura, te haces presente en medio de tu pueblo para devolverle la alegría, curarle la tristeza y abrirle un horizonte de esperanza. Tú, Dios Padre bueno, nos das este tiempo para que nos convirtamos y creyendo en tu Hijo Jesús podamos conocer, gustar y vivir el Evangelio como buena noticia ya en esta tierra mientras caminamos hacia tu reino. Nosotros ahora, llenos de alegría, te alabamos con nuestras torpes palabras, pero tú bien sabes que ellas contienen lo mejor que hay en nosotros. Gloria y alabanza a ti, que nos despiertas y recreas cada día. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San José, el esposo de la Virgen Santísima, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Jueves, 3 semanas, Triduo Pascual. Ya hagamos memoria de la entrega en el amor sintetizada en el sacramento de la Eucaristía. Un momento de adoración delante de Jesús Eucaristía nos vendría muy, pero muy bien a todos el día de hoy.